Mauricio De Benedetti integra el Partido de la Gente y en estas instancias políticas del Uruguay aparece en el escenario la discusión sobre la ley de urgente consideración, pero en particular aquellos 135 artículos que pretenden ser derogados a través de un referéndum. ¿Y cuál es la posición de Benedetti con respecto a este planteo, que creo que va a ser el hecho más significativo del año que viene y, por supuesto, durante este año las discusiones? Bien, primero votamos un montón de legisladores para que hagan este trabajo, por lo tanto, en primera instancia yo personalmente no estudié a fondo la ley de urgente consideración, salvo artículos puntuales, y gracias a la iniciativa del Frente Amplio nos va a obligar a entrar en la cancha y tomar posición, que en principio sería una posición favorable a mantenerla como está. La gran mayoría de los artículos aparentemente son favorables. Como partido la gente nos obliga a reorganizarnos rápido para poder mantener la posición tomada. Hemos tenido contacto con el diputado Peña, hemos tenido contacto por videoconferencia con otros departamentos sobre este tema. El diputado Daniel Peña el miércoles pasado tuvo una reunión con el presidente de la República y después hubo una reunión de todos los legisladores de la coalición con el presidente de la República, donde se va a trazar un lineamiento estratégico donde se pueda ir tocando la misma música, digámoslo así. A ver cuál es la estrategia que se va a organizar para defender la ley de urgente consideración. Personalmente, creo que fue más un ejercicio para la militancia del Frente Amplio el juntar firmas y el haber logrado la cantidad de firmas. Todo hace suponer que se va a llegar. Y, y de rebote nos reorganiza a nosotros, que como partido de la gente habíamos quedado muy dispersos, muy golpeados. Y en esta situación creo que está primero el país antes que los partidos. Por lo tanto hay que bajar la pelota al piso, reorganizarnos. Es decir, en principio va a ser favorable y tendremos que empezar a estudiar. En lo personal tengo que estudiar a fondo la ley, que no la había hecho, porque en el entendido que los diputados tienen ese trabajo y esa función y la representatividad para hacerlo. Ellos no están ahí porque quieren, sino porque en unas elecciones fueron votados. Y en respeto a ese voto, le di un voto de confianza siempre y no me preocupé en estudiarlo. Ahora sí va a haber que estudiarlo, ahora sí va a haber que tomar una posición unánime de la coalición y así se va a hacer y creo que el plebiscito, el referéndum mejor dicho, el plebiscito no va a salir negativo a la ley, sino que se va a mantener firme. Mientras tanto, obviamente, esa ley sigue firme, incluso hasta el día después de las elecciones, hasta que la Corte proclame oficialmente el resultado. Todos los artículos van a seguir tal cual están. Suele pasar de Benedetti que cuando se da una instancia plebiscitaria sobre lo que estamos conversando y que habrá que tomar conocimiento de que efectivamente es lo que se va a derogar, que es lo que efectivamente a lo largo de este tiempo, aplicando esa ley, tuvo un impacto en la sociedad, pero muchas veces, y teniendo en cuenta que usted dijo que esto fue un ejercicio de la militancia del frente, el plebiscito también constituye un acto de negación a lo que ha actuado el gobierno o puede transferirse o suponerse un voto castigo a las actuaciones del gobierno. Y ahí es donde aparece uno de los artículos que, si bien fue votado por el Frente Amplio, a propuesta de la Federación ANCAP se incluyó, que son los artículos 235 y 236, que también son cuestionados por movimientos sociales como puede ser Un Solo Uruguay, que es la nueva forma en que se aplica las variables del precio de combustible, teniendo en cuenta el precio de paridad de importación. ¿Tendremos entonces en ese plebiscito algo de eso? ¿Un voto contra el gobierno, más allá de lo que dicen los artículos? La nueva forma de aplicar
los precios de los combustibles podrá impactar en este desarrollo? Y usted que está vinculado al sector agropecuario, ¿cómo van llevando este tema o cómo conversan entre sus pares con lo que es la aplicación del precio de paridad de importación para los combustibles de ANCAP? Bien, primero, la primera parte de la pregunta, eh, yo creo que la gente vota como premio o castigo al gobierno, pero también digo que votar en un referéndum de estas características, con una ley de este tipo, solamente por pegarla al gobierno, es un grave error. Es una ley con 600 artículos. Están cuestionados 130. Son muchos. 135 artículos son muchos y cambian muchas cosas. Y solamente por llevarle la contra al gobierno es un error votar para que se deroguen. Si se está convencido, bárbaro, pero si no, solamente por decirle al gobierno, no estoy de acuerdo contigo, es un error. El castigo del gobierno hay que dárselo, en el caso que corresponde y que el votante opine, en la próxima elección. No ahora. Porque esto no va a afectar a todos, pero el gobierno va a seguir, sí o sí va a seguir hasta que termine el periodo. Y va a seguir ese presidente hasta que termine el periodo. Entonces lo considero que a veces, si bien actuamos como me estás diciendo, como premio o castigo al gobierno, cometemos un error cuando es este tipo de circunstancias. Obviamente la elección nacional sí, ahí viene el momento de castigar y muy fuerte, o premiar y muy fuerte. Cada uno, terminado el periodo, lo verá. En cuanto al tema este de la paridad de importación, primero me parece que es correcto, pero segundo, en la última suba, parte de la suba se debe a la suba del petróleo, pero parte de la suba se debe a tapar el agujero de ANCAP. ANCAP sigue dando pérdida, sigue no siendo eficiente, y mientras tengamos un monstruo como es ANCAP, que no solamente trabaja con combustible, tiene otro tipo de negocios que también dan pérdida, va a ser muy difícil. Muy difícil porque el gobierno necesita que eso se tape de alguna manera. Hoy subió un poco el petróleo, pero estoy seguro que si baja, no, va a ser muy difícil que baje en la misma proporción. De todas formas, lo que se ve con preocupación desde el sector, sí, es que nada hace pensar que el petróleo vaya a bajar en el corto plazo. En el corto plazo estoy hablando acá a fin de año, los próximos meses. Todo indica que va a seguir fuerte el precio del petróleo y tal vez se fortalezca un poco más. Tenemos una guerra comercial muy importante entre las dos potencias económicas más grandes del mundo, China y Estados Unidos, y eso hace bastante que viene, y eso va a afectar. Y en el caso de que haya un conflicto armado, más todavía porque los barcos no van a poder trasladarse como corresponde. Por lo tanto, yo veo una situación tensa en el mundo, tensa en los mercados. China está actuando ya de una manera muy dura y contundente, lo hizo con Australia, donde en estos días dejó de comprarle carbón a Australia, ya el precio del carbón en el mundo subió, por una situación aparte de un problema que tiene el gobierno chino con el australiano. Así de importante es China y así de rápido se mueven los mercados mundiales. La carne ha tenido un precio muy bueno de exportación en estos últimos meses por una decisión del presidente argentino de no exportar. Se autoexcluyó del mercado mundial y bueno, quien se abastecía en Argentina mira a Uruguay, Brasil y Paraguay. Australia está con un stock bajo de ganado, Estados Unidos igual, queda Nueva Zelanda, que ya tiene sus mercados ya digamos completos, y después quedan esta parte del Mercosur como productor grande de carne, y eso nos favoreció mucho. Los mejores gobiernos para el agro uruguayo han sido los del kirchnerismo en Argentina, lamentablemente para los argentinos. ¿Cuánto se va a mantener esto? Es lo que no se puede saber. Si el gobierno argentino vuelve a abrir o no. En el caso del carbón, si China vuelve a comprarlo Australia o no. Pero en el caso mismo de China, que es uno de los importadores o el importador más grande de petróleo del mundo, así como hoy tuvo un problema con Australia, tal vez mañana lo tenga con otro país y se ve afectado el abastecimiento de petróleo, eso lo haga subir. El petróleo es muy volátil y muy sensible a los conflictos
políticos, geopolíticos y armados. El movimiento talibán está avanzando fuertemente en Afganistán, ya tiene más del 60-70% del territorio tomado de nuevo. ¿Qué pasa si Estados Unidos decide volver a apoyar al gobierno para que recupere esas tierras? ¿Qué va a pasar con esa región productora de petróleo? Son todas preguntas que no se pueden contestar hoy. Entonces lo que nos preocupa es eso. En la medida que el petróleo se mueva normalmente por las variaciones normales, no va a afectar demasiado porque va más o menos a acompañar la producción. Cuando la soja estuvo muy cara, el petróleo estuvo muy caro. Cuando la soja bajó, el petróleo bajó, más o menos acompaña. Es una materia prima, es un commodity, como son los productos agropecuarios, que es lo que vende Uruguay. Uruguay no vende tecnología, lamentablemente lo único que vendemos es lo más básico, lo más bruto, es granitos de soja, carne, porque no se puede mandar de otra manera que no sea empaquetada y enfriada, y todo materias primas básicas, y celulosa un poco. Me preocupa que se pueda llegar a una guerra entre las dos potencias, que es algo que pasa a usted. ¿Le parece que es posible? Le comento porque realmente son situaciones que preocupan. Son dos potencias y dos prácticas imperialistas, aunque tal vez no podamos no estar de acuerdo con el término, pero en materia comercial sí existe una guerra que incluso llevó a que se tuvieran restricciones mutuas en distintos mercados y en distintos productos. Bueno, la guerra no armada ya está. En la comercial, creo que hay una guerra bacteriológica en marcha que ha tenido consecuencias económicas muy fuertes en los mercados del mundo. Tengamos en cuenta que en la primera semana cuando apareció el coronavirus en China, hubo tal pánico en los mercados que los accionistas de las empresas pusieron a la venta sus acciones. El gobierno chino, creo que es el único gobierno del mundo que no tiene deuda y tiene mucho efectivo, compró el 70% de las acciones de las empresas extranjeras instaladas en China al 30% del valor en una semana. Cuando los mercados financieros se dieron cuenta de la jugada ya era muy tarde. China ya había comprado gran parte de las acciones de las empresas multinacionales en su país. ¿Qué falta para el conflicto armado? No lo sé. Hay una carrera espacial entre Estados Unidos y China en marcha. Llegó a Estados Unidos a Marte y a los poquitos meses llegó China. Los chinos tienen un ejército fuerte, no para competir todavía con el americano, pero la potencia económica más grande del mundo, o sea que es cuestión de tiempo para que lo iguale. Si va a haber una guerra entre los dos países, yo creo que no. Yo creo que el instinto de supervivencia dicta, como ya dictó cuando era la Unión Soviética y Estados Unidos, tercerizar guerras en alguna región para más o menos medirse sus fuerzas. El problema es que la historia de China es una historia de un imperialismo brutal. Es un país que en miles y miles de años siempre ha impuesto en su territorio su sistema. Hoy ese territorio se abrió. Hoy China domina el Internet dentro de su país. Por ejemplo, WhatsApp en China no existe. Ha llegado a darse esos lujos que otros países no pueden, de limitar el Internet a sus propias aplicaciones, a sus propias conveniencias. Es una situación que el mundo hace muchísimos años que no enfrenta. Algo tan organizado, tan meticuloso. Aparte, el pueblo chino es muy meticuloso y es muy prolijo en lo que hace, cuando hacen las cosas. Ya está en su cultura. Y tiene paciencia. Son trabajadores, son pacientes, respetan horarios, respetan en un edificio de 15, 20, de 25 pisos, en 3 meses se construye y se inaugura en China. Porque se pueden a trabajar hasta que no terminan, no paran. Tienen otras leyes laborales diferentes a las nuestras, ¿verdad? Pero hay dos tipos de contrato, uno es a quincena o mensual y otros a término. Hay un contrato que hasta que no se termina el edificio y se entrega, los trabajadores no cobran el sueldo. Pero aparte hay una particularidad en China. La gente de una provincia no puede trabajar en la otra.
Entonces allí hace que haya trabajo en negro y que no existan leyes laborales, porque uno no puede reclamar por un lugar donde no puede trabajar. Entonces se usan todas estas artimañas para hacer las cosas más rápido y más barato. Y han logrado que el mundo se instale allí. Se fabrica de todo. China creo que debe de producir el 80% de los productos manufacturados del mundo. Y es así. Fueron primero por precio y después que se instalaron, se quedaron y hoy tiene una tecnología, un nivel tecnológico, un avance enorme. Pasa que acá tenemos un error en Uruguay. Nosotros creemos que todo lo chino es malo. China te hace desde lo más barato y más ordinario a lo mejor. Lo mejor. Si uno quiere el mejor auto chino va a valer como un Mercedes. Entonces acá a Uruguay vienen los baratos. Pero hacen bueno. Hacen toda la gama. Lo mismo en computadoras, en teléfonos. Hay muchas calidades. Y lo que se vende acá es las calidades inferiores, por barato, por precio. Pero hay bueno, hay muy bueno. Y yo creo que China está a un primer nivel mundial hoy en día. Ya Rusia quedó desplazado bastante lejos. China, Estados Unidos en primer plano mundial. Pero Estados Unidos con un montón de problemas y China firme y en crecimiento. Antes se decía que lo chino duraba poco y por la información que tenemos de algunos importadores uruguayos, ellos fijan un precio y una calidad, por lo tanto se puede comprar la misma ropa por $1 que por $5, solo que aquella que cuesta más es de mejor calidad. Y si uno hace referencia a eso de que lo chino dura poco, yo le voy a mencionar la vacuna Sinovac, que resulta ser que tiene un periodo de valencia que va a generar una tercera dosis en Uruguay. La pandemia, la vacunación y esta tercera dosis, ¿cómo la evalúa usted, de Benedetti? En resumen, yo lo que digo es que no se me ocurre que el gobierno pudo haber hecho nada afuera de lo que hizo, nada mejor. El haber cerrado una cuarentena obligatoria hubiera sido muy malo para el país, hubiera traído mucha desocupación y a la vista está, los países que lo hicieron les fue muy mal y no han podido. Se fue actuando a medida que la situación se iba dando. A mí me parece que el brote del otoño en el Uruguay fue consecuencia de que en el verano bajamos los brazos. Acá en nuestra ciudad, vos pasabas por la playa en febrero, principio de marzo, que hacían días agradables, estaba lleno de gente y sin tapabocas. Ibas a un comercio y los clientes no tenían tapabocas. Bueno, como que nos creímos que la teníamos dominada y se nos vino la noche. En cuanto a la vacuna Sinovac, había que vacunarse con lo que hubiera. Donde se consiguiera vacuna había que traer. No es la más efectiva, ni es la de más duración, pero es la que había en abundancia para traer rápido. Y ahora, si da una tercera dosis, ya dijeron que la van a dar de Pfizer. O sea, si hubiéramos querido vacunar a todos con Pfizer en marzo, abril, no hubiéramos podido. Bueno, vamos a traer la Sinovac por mientras. Y bajamos los casos, que hoy estamos en poquititos casos por Paysandú, hemos llegado a estar en 300 por día, creo que estamos en 4 o 5 por día, casos nuevos. Quiere decir que las vacunas dieron resultados. Y que hay que darse otra dosis. Bueno, nos daremos otra dosis. En este punto, si empezamos a pensar de una vacuna a otra, lo mejor es darnos la que se vaya consiguiendo. El mundo demandaba vacunas y no había una fabricación acorde, entonces había que ir comprando lo que apareciera. Pero a mí hay algo de la Sinovac que personalmente lo pensé de esta manera. Si es cierto que un laboratorio chino generó el virus, es probable que ya hayan tenido una vacuna prevista. Así que no debe ser tan mala. Personalmente tengo la Sinovac. Y no me arrepiento y si, bueno, si hay que darse otra dosis me la daré, por supuesto. Me preocupa, sí, la campaña que hay para que la gente no se vacune.
me parece una irresponsabilidad. La vacuna podrá ser un 30, un 40, un 50, un 80, un 90% de efectiva. Pero cuidado que 30% es mejor que cero. Y el virus podrá haber sido elaborado en laboratorio con un fin geopolítico y económico. Y los resultados se dieron. Y ya son harto conocidos. Pero el virus existe, no se puede negar la existencia del virus. Lo que sí me parece que con la cantidad de casos que hubo, todos debemos tener algún fallecido cerca, o en el círculo de amistades, o en el familiar. Personalmente falleció una tía de coronavirus, y varios familiares directos tuvieron la enfermedad, los que estaban más en contacto con ella. Pero una señora mayor que, bueno, ya con 80 años es complicado cualquier cosa. Yo lo que me pregunto es, bueno, si no hubiera sido coronavirus, tal vez hubiera agarrado alguna otra enfermedad y también hubiera corrido el mismo destino. Pero que existe y que es mortal el virus, es real. Mauricio, y ahora venimos al plano local. ¿Cuál es su evaluación sobre la gestión del Partido Nacional, pero en particular del doctor Nicolás Olivera al frente del Ejecutivo Departamental? Bueno, primero tuvo una gran ventaja. El ex intendente Caraballo propuso un fideicomiso que le dejó las arcas llenas y sin ninguna cuota para pagar en su periodo. Ya arrancar con ese plus en política y sin aprietos económicos es muy importante. A favor le veo que está administrando bastante bien los gastos. Tiene un objetivo de que los gastos no sean importantes en el porcentaje total. Los gastos de funcionamiento y de sueldo. Yo recuerdo cuando estuve en la Junta, quedaba menos de un 10% por inversiones de todo lo que se gastaba. Y no puede ser, es un insulto al contribuyente. Después, bueno, obviamente que hubiera cosas que hubiéramos hecho distinto. Y el hecho de haberlo apoyado nos genera cierta mesura al opinar hasta ver un poquito más entrado el periodo qué es lo que pasa. Han habido algunos errores, yo diría, demasiado bobos como para cometerlos. La contratación de una persona con profusos antecedentes penales, era obvio que la opinión pública se le iba a volcar, y sobre todo el tema de las señoras que no lo ven con buenos ojos. Y el otro error que fue demasiado obvio fue al otro día del entierro del ex ministro Larrañaga, donde se aglomeró un montón de gente en el cementerio, sale a anunciar restricciones por el coronavirus. Y nos pareció que fue una decisión infeliz, desafortunada. Si ayer estuvimos enterrando a un compañero de partido y permitimos una aglomeración de un montón de gente, acompañando el día antes la caravana de Montevideo a Paysandú, acompañando toda la gira que se hizo el día del entierro, y al otro día anunciamos que no se pueden hacer cumpleaños, ni reuniones familiares, ni eso, me parece que debió haber dejado pasar un poquito más de día para descomprimir un poco la opinión pública. Quien no era afín al Partido Nacional se sintió dolido, porque resulta que amontonarse para despedir a un dirigente que se fue, no pasa nada, pero festejar el cumpleaños de mi hijo sí, o ir al cumpleaños de la abuela sí, está mal. A mí me parece que hay que tener más tacto en esas cosas, y me parece que no tiene alguien al lado que le vaya advirtiendo de estos detalles. Deja pasar un par de días y después anuncia la restricción. Hubiera sido mejor. Una opinión muy personal, no es con mucho sustento, digamos, técnico, pero me parece que es así. Las dos cosas no combinan. Deja pasar unos días y después le pedí a la gente que se tranquilice. También hay una difícil
relación con el alcalde del municipio de Porvenir. ¿Qué evalúa usted de este tema? O sea, de esta relación difícil con integrantes del Partido Nacional en distintos cargos, uno como intendente y el otro como alcalde, pero además, usted que está dentro de el municipio de Lorenzo Heire, creo que es así, Sí. ¿Cómo se está trabajando en una descentralización más efectiva? Porque sigue habiendo a nivel del gobierno departamental una fuerte apuesta a un presidencialismo que se expresa a través del intendente. De hecho, muchas de las resoluciones que salen de la Junta son afines a planteos que realiza el intendente y que no se aceptan algunas modificaciones que a veces los ediles manejan. Se lo comento por participar en todas las sesiones de la Junta como prensa. Bien, es cierto que a todo intendente le duele que cuando se hace una inversión en los municipios, el alcalde tiene que estar presente, obviamente, y tiene que hacerse por medio del municipio y del consejo y del alcalde. Pero es una realidad que el interior lo acompañó. Se nota una pequeña mejora, pero todavía no es... A ver, no veo a Quebracho, el municipio de Quebracho, el de Lorenzo Heire, trabajar con tantas inversiones como Paysandú ciudad. Me parece que se está haciendo mucho más en la ciudad que en los municipios. En los municipios hay una pequeña mejora a lo que era antes. En la ciudad hay una gran mejora a lo que era antes. Mucho más calle, mucho más inversión, mucho más prolijidad. Eso en un municipio todavía no se ha dado. No se ve. Si bien algo se ha hecho, en inversiones grandes, muy poco. Y me parece que, por ejemplo, en el caso particular de Porvenir, el alcalde de Porvenir es un tipo muy complejo, muy difícil, que se hizo conocer mucho con sus peleas con el intendente Caraballo en el periodo anterior. Y me parece que acá el que está más equivocado es el intendente por venir el alcalde por venir, perdón, que el intendente. No es así. En política se sienta, se dialoga, se conversa, se le explica a la gente, pero ya salir con situaciones groseras y eso. Pues el enojo más grande que tuvo el alcalde de Porvenir fue que le intervinieron el municipio y le empezaron a investigar algunas acciones. Pero si tu gestión fue impecable y fue honesta y fue prolija, que le investiguen todo lo que quieran. Eso es lo que la parte que Allende no se dio cuenta. El enojo de él fue porque le estaban investigando la finanza del municipio y las cosas que había hecho. Bueno, al enojarse está demostrando que tan prolijo no era y que algo pasó. Que tal vez se le pasó sin darse cuenta, no digo que le hizo de malo. Y tal vez el buen relacionamiento que vemos hoy haya sido un pacto de, bueno, la dejamos acá y seguimos viaje tranquilo. De todas formas, yo si hubiera sido el intendente no me hubiera enfrentado al alcalde de Porvenir. Me parece que no es la forma. El alcalde fue electo por su gente, que también te eligió vos como intendente. La misma gente que eligió a Allende en Porvenir, lo eligió a Olivera en Paysandú, departamento de Paysandú. No se puede hacer una separación. Si están los votos, hay que atender a todos por igual. Y Porvenir es un municipio complejo con un montón de calles y caminería, muchas de ellas cerradas, porque es imposible atender la cantidad que tiene. No recuerdo la cifra, pero son muchos kilómetros de caminería, porque del Trébol en adelante está todo dividido en pequeñas fracciones, está todo cuadriculado y todo con calles. Y la mayoría de las calles están cerradas porque sería imposible atenderlas a todas. Y la maquinaria que dispone tampoco le alcanza. Pero me parece que en política hay que tratar de siempre dialogar, de siempre tener paciencia, sobre todo cuando se ocupan cargos. Yo creo que uno es libre de decir lo que quiera hasta que se sienta en un sillón y cobra un sueldo. Allí hay que tener cuidado, porque la gente les está pagando para que ellos hagan un trabajo determinado, no para que se peleen entre ellos, no para que midan fuerza a ver quién es más guapo.
Allende tiene que atender su municipio y sus problemas, y Olivera tiene que atender el departamento. Para eso se les paga, para eso lo eligieron. Y ellos cobran para eso, no para pelearse. Eso hay que tenerlo en cuenta, me parece. Y dejo fuera a los ediles que en el departamento de Paysandú son honorarios. Creo que el único departamento del país, me animaría a decir, que son 100% honorarios, no tienen sueldo encubierto en Paysandú, y eso hay que sacarse del sombrero. No conozco a nadie más que trabaje gratis, salvo algunas comisiones de algunas instituciones particulares donde la gente trabaja honoraria. Y ellos sí se pueden pelear porque nadie les paga. Ellos no le cuestan al pueblo. Lo eligieron para discutir los temas, pero no están cobrando un sueldo. Así que los dejo fuera de ese tema por ahora. ¿Eso no relega de alguna manera la participación en el proceso eleccionario hacia la Junta Departamental? Porque si una persona tiene un trabajo del cual vive, necesariamente tiene que cumplir con un horario y a veces no puede atender las funciones legislativas. ¿Cómo entonces usted se posiciona frente a algunos planteos que hay de que no sea honorario el edil? Totalmente a favor. A mí ser edil me gustó mucho. Es algo que realmente fue un periodo de hace 5 años que estuve en la Junta Departamental que me gustó mucho. Lamentablemente tuve que pedir que me excluyan de la lista en el siguiente periodo, porque no le voy a pedir el voto a la gente para no hacer mi trabajo bien, y para hacer mi trabajo bien llevaba tanto tiempo que yo tenía que dedicarme a lo mío para comer, entonces no me quedó más remedio. Yo creo que es peligroso en los tiempos del siglo XXI que vivimos pedirle a la gente que trabaje gratis por el bien común. Y si uno mira los últimos 30, 40 años de la Junta Departamental, un porcentaje grande está allí porque tiene el hijo trabajando en la intendencia, la mujer, el hermano, para cuidar un cargo. Son muy pocos los ediles que están ahí por pasión, porque realmente les gusta ese trabajo y se sienten cómodos. Hay algunos, pero son muy pocos. La gran mayoría está porque está cuidando otra cosa. Yo te defiendo, pero vos, bueno, mi hijo de grado 1, ponerlo en grado 5 o en algún ministerio con el gobierno nacional. Hay muchos que están en ese trabajo. Y cuando se trataban, me recuerdo, temas de funcionariado, había muchos ediles que se tenían que retirar. Era así. Y ediles que trabajaban muy bien y con mucha capacidad intelectual, pero me parece que si el edil recibiera un salario por su trabajo, primero se le debería exigir más. Es mucho lo que hay que estudiar, no es votar un decreto departamental por votar. Primero, no tiene que ir contra la Constitución. Segundo, no tiene que contradecir ninguna ley nacional. Después de esas dos cosas, recién vienen los decretos departamentales. Entonces, hay que estudiar mucho para estar seguro de levantar la mano y hacer las cosas bien y que se puedan aplicar. Muchas cosas se puede hacer, pero hay que estudiar muchísimas horas, muchísimos temas, muchísimas leyes. Por eso yo estoy agradecido a la Junta de cuando me tocó estar por ese tema. Me enseñó a estudiar leyes y a ver cómo funcionaba el complejo sistema político y legal del Uruguay. Aquello de que si muevo una cosa acá, se me desacomoda del otro lado, es bastante así. Hay que tener un equilibrio muy bien. Pero en mi opinión, sigo insistiendo, cuando escuchamos a veces en la prensa o actores políticos decir del bajo nivel intelectual de la Junta Departamental o el bajo nivel de conocimiento de los ediles en la Junta Departamental, y todo parte por eso. Es un trabajo honorario donde uno le dedica el tiempo que le sobra después de su trabajo. Es muy complicado, pero muy lindo. Las comisiones actúan, a diferencia del plenario, que puede participar la prensa, las comisiones actúan sin prensa presente, lo que les facilita a los ediles la discusión sincera de los temas. No obstante esto, una vez que una comisión aprueba un acta, la misma es reservada y la prensa no puede tener acceso, por ejemplo, a un acta de la Comisión de Presupuesto y Hacienda donde se discutieron temas presupuestales. No ocurre lo mismo, por ejemplo, con la Junta Departamental de Salto, que una vez aprobada el acta
de una comisión es de acceso público. Esta situación, para quienes trabajamos en prensa en la Junta, nos obliga, como una colcha de retazos, a ir juntando la opinión, la información que quiera brindar cada edil de lo que pasó efectivamente en una comisión. Aunque tal vez no vemos la película, sino que nos comentan con, con distinta óptica política lo que se discute en una comisión. Lo que le planteo es lo siguiente, ¿es posible que las actas, una vez aprobadas en comisión, sean de acceso público o hay alguna cuestión de fondo para que las mismas, sin ser declaradas reservadas, no pueda acceder la prensa? A ver, una cosa es, mientras una comisión determinada está discutiendo un tema y se negocia en la interna de la comisión hasta que llegue a un acuerdo, se hace una redacción que sea elevada al plenario. Hasta que no pasa por la Junta Departamental, obviamente tiene que ser reservada. Por muchas razones, porque las bancadas pueden tener oposición el día que se vaya a presentar, porque tenga algún... siempre hay un asesor legal que revisa a ver si realmente es aplicable o no, hasta que el plenario la aprueba. Una vez que la aprobó, en mi opinión, no debería haber más restricción, porque está el resultado, el informe de la comisión al plenario para que sea aprobado, casi siempre se aprueba tal cual está, porque ya se negoció antes. Una vez que eso se aprueba, debería ser libre las actas. Tal vez no son libres porque falta personal para transcribirla a la velocidad correcta o por alguna otra razón, pero una vez que el plenario aprobó el informe de la comisión o no, debería ser de libre acceso. No veo por qué no se va a poder acceder a un acta de comisión. Cuando el acta de comisión debe ser aprobada por la comisión en la sesión siguiente y firmada por el presidente y secretario. Sí, estas actas de comisión, que a veces generan un informe de mayoría y otra minoría, se tratan en el plenario, en base a una carpeta que hace referencia a lo que se trató en la comisión. Pero es eso, generalmente la información que tenemos es la discusión que se pueda dar en el plenario, y en particular cuando hay un informe en mayoría o en minoría. Pero es un tema que la Junta lo maneja de esta manera y nos obliga a nosotros a trabajar con lo que le decía, las entrevistas a distintos integrantes de la comisión, que cada uno da su versión de los hechos. No, hay una cosa, te corto un segundo. Las comisiones son 5 integrantes en total, 3 del partido gobernante, 3 ediles del partido de gobierno y 2 de la oposición. Volviendo a lo que hablabas antes, que hay veces que se aprueban medio sin discusión las cosas tal cual vienen del Ejecutivo. Tal vez en las comisiones sucede lo mismo, porque cuando viene una propuesta del intendente un poco compleja, es común que para ganar tiempo se manda a comisión. No se vote ese mismo día, porque también sería no darle tiempo a la oposición a estudiarla. Y tal vez allí el miedo que tiene es que los argumentos de la oposición sean tan fuertes que lo dejen en evidencia, pero lo pueden presentar en el plenario, el mismo argumento, que es lo que generalmente sucede. Lo mismo que se discutió en la comisión se lleva, se traslada al plenario. Hubo un caso, en el periodo que yo estaba, que llegó a instancia judicial y ya se archivó, por eso puedo decirlo, donde el acta de la comisión no era fiel testigo de lo que se había hablado. Y cuando a veces se discute en el plenario de Benedetti, se termina aplicando el artículo 63, ¿no? Bueno, yo creo que usar la estrategia de acallar a quien no está de acuerdo es un error, porque la sensación que da es que el otro tiene razón. Y que lo que yo no soporto es escuchar que yo estoy equivocado.
Me parece que habría que dejarle libre que hablen nomás si no hay apuro. Si los ediles cobraran un sueldo, no les importaría estar toda la noche discutiendo el mismo tema. El tema es que a veces hay que aplicar ese artículo, pues son las 12, la 1 de la mañana y se sigue discutiendo lo mismo, y al otro día hay que levantarse a trabajar. Ese es el problema. Al otro día hay que ir a un trabajo a determinada hora, estar lúcido. Entonces no pueden estar toda la noche discutiendo lo mismo. Pero si le pagaron un sueldo, te quedas toda la noche y te quedas todo el día. Hay interpelaciones en la Cámara de Diputados que duran 24 horas, 25. Bueno, lo que es la discusión del presupuesto quinquenal, dan horas y horas y horas sin parar. Claro, ellos cobran, su trabajo es ese. En la Junta Departamental hay que tratar de hacer las cosas. Se reúnen encima los jueves, que queda un viernes por trabajar todavía. Y a veces un viernes y un sábado. Y se va, la hora normal es las 12 que deberían parar. A veces se vota una extensión, a veces no. Pero no pueden estar toda la noche discutiendo. Ahí es donde, lamentablemente, el cortar el debate se podría justificar por esa razón. Al otro día hay que madrugar. ¿Cuáles son las perspectivas políticas para Mauricio de Benedetti de aquí en más? Yo me considero retirado. Me tomé un año sabático donde ni siquiera he escuchado muchos informativos. He llevado la política muy light, digamos, me encerré en el campo por el coronavirus y decidí desestresarme de la política. No sé qué me depara el destino. Ahora esto de la LUC exige una opinión, pero por el bien común de todo el país, porque es una ley que nos afecta a todos y que no se puede, me parece, el día del referéndum, ir a votar por pasiones políticas, sino con conciencia. Pero después, sinceramente, no sé qué va a pasar con mi futuro en política. Yo me considero retirado de la política, hoy. Mauricio de Benedetti, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista nuevamente. No, gracias a vos, digo, como siempre, a las órdenes.